Hola, soy Ignacio. Soñé que me besaba con mi compañera Delfina. Lo conté y el rumor se difundió por toda la escuela. Entonces, el papá de Delfina, el señor Bustamante, convocó una reunión con la directora, la preceptora y la profesora de historia. ¿El motivo? Juzgarme por haber soñado. Pero lo que empieza como un conflicto escolar se transforma en un viaje más profundo. Sí, porque la obra se sumerge en los vínculos entre alumnos, docentes y familias, explorando ese gris donde conviven el deseo, la norma y el prejuicio. Miren, ese es mi amigo su papá. Entre confesiones y sueños afloran tensiones sociales. ¿Qué pasa cuando los adultos también se animan a soñar? Una comedia que expone lo que no se dice, donde lo que se quiere, lo que se permite y lo que se condena conviven en tensión.